Protocolo para iglesias después de cuarentena. De la misma manera que iglesias cristianas en los Estados Unidos, Seúl y España están adoptando medidas de bioseguridad para reabrir sus puertas, Colombia se prepara en esta transición a la normalidad, ajustándose a todas las exigencias dadas por el gobierno, con el fin de reanudar nuestros cultos, implementando en las instalaciones de cada congregación todos los protocolos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de COVID-19. Primero, proporcionar gel antibacterial a la entrada de la iglesia. Segundo, proporcionar agua con cloro para la desinfección de las suelas de los zapatos. Por cada litro de agua, 80 mililitros de cloro. Tercero, proporcionar tapabocas para cada persona que ingrese. Cuarto, proporcionar guantes para los servidores. Quinto, medir la temperatura con un termómetro eléctrico en la entrada del establecimiento y sin contacto físico. Si tiene fiebre, debe volver a su casa. Sexto, no debe haber ningún tipo de contacto físico. Séptimo, personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas no podrán asistir a las reuniones. Octavo, preparar a la iglesia para recibir 1/3 de su capacidad. Las personas deberán sentarse a una distancia de 2 metros entre ellas. Noveno, todos deberán usar tapabocas durante y después del servicio. Décimo, el coro deberá estar a una distancia de 2 metros entre cada persona. Décimo primero, durante la reunión, mantener todas las puertas y ventanas abiertas. Décimo segundo, no habrá escuela infantil. Décimo tercero, si se realiza más de una reunión, deberá haber un intervalo de 1 hora entre culto y culto y limpiar las instalaciones en ese lapso. La iglesia se prepara para seguir siendo respuesta en tiempo de crisis de la mano del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Ariel, el ser ministro de alabanza, el cantarle a Dios, tiene una tremenda responsabilidad. Amén. David, con este cántico del Salmo 34, le expresó la experiencia de Dios que él había tenido y que cómo había conocido a Dios y que Dios lo había librado en gran manera. Y él dice, yo voy a cantarle a Dios y mi alabanza va a llegar al corazón de aquellos
400 hombres que habían estado allí en la cueva, unidos a David. Ahora, mi pregunta, para llegar hasta allí, vamos primero, Ariel, saluda a nuestros hermanos en este momento. Soy un grato saludo, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí presentes, hablando un poco de la palabra del Señor y presentando ante ustedes pues testimonio, parte de lo que ha sido mi vida, el llamado del Señor hacia mi vida. Estamos aquí presentes para cualquier pregunta, cualquier necesidad que ustedes tengan. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Si usted desea hacer cualquier pregunta a nuestro hermano Ariel, usted nos puede llamar al número de teléfono 562-292-8239. Y vamos a estar en el aire contestando la pregunta que usted desea hacerle a nuestro hermano Ariel. Ariel, ¿cómo comenzó esa pasión para entrar a los levitas y ser un adorador para Dios? Creo que todo tiene inicio hacia mi vida. Creo que el Señor hizo un gran trabajo en la vida de mi madre primeramente, a la cual la llevó a enamorarse completamente del Señor y a poner eso en el corazón mío y de mi hermano Ronnie allá en Honduras. Mi madre hasta cierto punto fue, siempre lo he dicho como testimonio en la iglesia ante los hermanos, fue bien estricta en ese punto de que siempre teníamos que estar listos el día domingo para ir a la iglesia. Tenía cierta disciplina hacia mi vida, no sé cuál era el trato con mi hermano, pero conmigo yo cada domingo tenía que recitarle un versículo nuevo y si yo no lo tenía me castigaba. Y creo que eso impulsó a mi vida, en mi corazón se fue inculcando y quedando en mí, donde desde muy pequeño conocí del Señor, de sus principios, de la palabra, y creo que se quedó muy en mí, que aun cuando mi mamá se vino para los Estados Unidos y nosotros quedamos con mi abuela allá en Honduras, mi abuela todavía nos impulsaba a seguir yendo a nosotros a la iglesia, hasta que un hermano dentro de la colonia donde vivíamos nosotros, Amén, el Pedregalito, el hermano Carlos, llegó a la casa donde mi abuelita y le dijo, ¿sabe qué, doña Nila? Queremos empezar un culto de casa, porque ellos eran cultos de casa en ese tiempo. Y tengo muy presente ese acto del hermano Carlos, porque fue pastor en realidad en esa pequeña iglesia del Pedregalito, donde el Señor hasta desde esa edad, desde los 10 años, tuvo un llamado a mi vida. En esa pequeña iglesia Él inyectó, y algo que es muy cierto que hablaba usted en la mañana hoy, donde dice que David cantaba y que aún llegaba ese cántico a los corazones de los demás, a impulsarlos a ser igual. Tengo muy presente a mi hermano Carlitos, el hijo de don Carlos, que era líder de alabanza y líder de los jóvenes en ese tiempo. Y a mi pequeña edad, yo lo miraba a él como un ejemplo hacia mi vida, donde yo decía, cuando yo esté grande, yo quiero ser como Carlitos. Y desde eso, como el ejemplo de su servicio a él, inyectó en mi corazón el querer yo servirle al Señor en el ministerio de la alabanza. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Pero tú has pasado por unos procesos tremendos en cuanto a tu vida como un testimonio a los jóvenes. Cuando al caminar en los caminos del Señor, algunas veces nos hemos apartado del Señor y han venido cosas bastante difíciles para nuestra vida, para seguir en el camino hacia Dios. Tú viniste a los Estados Unidos, joven, sirviendo al Señor. Amén. ¿Y qué experiencia has tenido en este caminar con el Señor? Pues la experiencia, creo que no solo hay una, sino que hay muchas experiencias en el Señor. Y mi única palabra para la juventud es
que cuide mucho sus amistades y en todas sus decisiones tomadas bajo emociones. Porque muchas veces como jóvenes se toman decisiones bajo emociones, y cuando una decisión es tomada bajo emoción y no bajo la presencia del Señor, se toman malas decisiones que traen a nuestra vida fracaso, traen a nuestra vida, que pudiera decir, tristeza y aún hasta enfermedad, porque llega uno a veces, una de las palabras más comunes de joven, porque yo lo decía también, pastor, era de que es que yo no me quiero apartar del Señor, yo quiero seguir con el Señor, pero a veces estamos tomando decisiones basadas en una emoción personal y con el tiempo nos vamos apartando del Señor. Yo tengo muy presente cuando llegué aquí a los Estados Unidos que usted fue de los que, el primero que me dio la oportunidad a mí de ser parte de un ministerio de alabanza. De hecho, nunca había sido parte de un ministerio de alabanza, siempre tuve esa pasión, me apasionaba mucho. Pero fue cuando usted me dio la oportunidad que yo pude experimentar que era estar en un ministerio de alabanza cuando estuvimos allá en la iglesia La Senda. Fue de sumamente bendición. Y yo crecí en lo que es el ministerio, crecí en mi vida aún espiritual. Y como lo que dice, a veces llegaba el punto donde nos apartamos. Y es lo que le vengo diciendo, me fui apartando por emociones de mi corazón, por tal vez seguir otras cosas que se ponían a mi vida y yo pensaba que eran las correctas. Y entré en un punto donde saltaba de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, y no tenía un lugar donde yo me sintiera bien el servir. Y fue eso lo que me llevó poco a poco a mí a irme separando del Señor, hasta que llegué al punto donde yo no me congregaba más. Yo tuve mi vida en el mundo, una vida inmunda, como quien dice, ¿no? En el libertinaje del mundo. Qué bueno hace, pero Dios es bueno. Pero ¿cuál es el error más grande que puedes tú recordar? Porque dice que hay errores que duelen en medio de tu juventud. ¿Cuál ha sido lo que te ha llevado a pensar y a experimentar que tú dices, eso nunca más vuelve a pasar en mi vida con la ayuda del Señor? El error más grande en mi juventud que me dolió fue el separarme del Señor. El día que decidí ya no servirle más, el día que decidí ya no asistir a una iglesia, fue el error más grande en mi vida, porque sobre esa decisión vinieron muchos años de fracaso para mí, donde me llevó a apartarme de mis estudios, donde me llevó a apartarme aún de mi mamá. Ya no tenía relación con mi mamá y yo vivía en otra ciudad yo solo. Y fue, digo que fue uno de los errores peores de mi vida, porque estoy seguro que habían bendiciones que si yo he gastado en obediencia, bendiciones que no vi por estar en desobediencia. Amén. Y de eso estoy seguro, porque yo quise tomar otro camino, fuera del camino del Señor. Pero por la gracia del Señor estoy aquí. Lo único que yo le doy gracias al Señor, que me mantuvo con vida durante todos esos años. Aló, Dios te bendiga, mi querido hermano. Gracias por habernos llamado en esta hora. Dígame, ¿tiene alguna pregunta para nuestro hermano Ariel en esta mañana, en esta tarde? Aló, ¿sí nos escucha, hermano? Sí. Amén, amén. Díganos, hermano, ¿qué pregunta tiene usted para nuestro hermano Ariel en esta tarde? Que en el tiempo que hemos estado asistiendo a la iglesia, pues hemos notado un cambio, una entrega que se ha entregado al servicio del Señor. Y pues hay que felicitarlo, que de parte de Dios ha hecho una obra en su vida. Dios siga usando esta manera para con la juventud, que puede transmitir
avivamiento que ha venido a su vida, a la juventud. Oh, gracias, hermano. Dios te bendiga. ¿Qué piensas, hermano Ariel, con esa pasión con la que tú cantas, con la que alaba a Dios, con lo que te entrega? Y los hermanos miran que realmente sos usado por Dios. Esperamos en Dios que eso nunca se llegue a vanagloriar tu vida. Se siente uno honrado cuando lo animan de esa manera. Siempre le he enseñado también a los muchachos a que cuando se recibe eso siempre digamos que es la gloria de Dios. Porque nada de lo que pasa o cuando cantamos o cuando ministramos junto con el grupo de alabanza no es nada planeado. Entonces yo me doy cuenta que no es mío, sino que la gracia de Dios que me deja poder hablar lo que Él pueda poner en mi corazón, ser usado por medio de Él. Y siempre me he presentado ante Dios como un instrumento nada más en sus manos. Y creo que algo que he aprendido de parte de ustedes, lo que me ha enseñado, que la adoración es genuina y la adoración empieza en casa. Porque de la manera que yo adoro aún con mis hermanos, lo hago en mi cuarto yo solo también. De la manera que yo oro, de la manera que me acerco al Señor. Entonces creo que lo que es genuino en lo privado, creo que y la palabra misma lo dice, se muestra en lo público. Amén. Entonces creo que esa es una de las principales cosas, que nada de nosotros, entonces no podemos vanagloriarnos de algo que el Señor con su gracia nos ha regalado, solo de saberlo ministrar nosotros mismos y cuidar esa presencia del Señor en nuestra vida. Amén. No alejarse de las cosas del Señor, porque eso es lo más triste que puede pasar. Amén. Pero ahora, ¿qué planes tienes en estos momentos, Ariel, sobre tu vida ministerial, de lo que Dios ha hecho? Me has contado en esta tarde que tenés algo planeado para hacer con el grupo de alabanza. He sentido en mi... De hecho, empezó aquí de nuevo, pero desde muy temprana edad, pastor. Y mi mamá cuenta ese testimonio bien bonito. Yo nunca lo había visto de esta manera. Que mi mamá una vez me dice, ¿sabes qué, hijo? Yo sabía que tú ibas a volver. Porque dice mi mamá que cuando yo me fui de mi casa, ella encontró libretas mías. Donde dice, Ariel, yo recuerdo las cartas, dice que tú le escribías a Dios. Pero mi mamá no sabía que eran canciones que yo escribía siempre, porque me gustaba darle cántico nuevo, sin mostrarle a nadie, pero al Señor. Yo cantárselas al Señor de lo que yo escribía, que salía de mi corazón. Y mi mamá encontró esa libreta y dice, vos le escribías cartas al Señor, y mi mamá las empezaba a recitar. Y yo decía, ¿cuáles cartas? Y cuando viene como la revelación de Dios, que Dios me dice, no eran las cartas, eran las alabanzas que tú se escribías. Y sentí en mi corazón como que el Señor también la recibía como una carta que yo preparaba para Él. Y siempre tuve eso en mi corazón de escribir. Y el año pasado, cuando nos invitaron a la iglesia de Pico Rivera, que fue de suma bendición, hermanos, si nos ven, hermano Moreno, gracias, hermano, por esa invitación. No sabe cuán honrado nos sentimos, no sabe cuánta alegría trajo a mi vida y para el grupo de alabanza. Fue una bendición estar en su iglesia. Y algo después de ese evento pasó en mi vida, que yo iba dirigido al trabajo y iba yo manejando, pero cantando una alabanza nueva, y sentía yo que el Señor me dio hasta las trompetas, porque es una alabanza de júbilo. Me dio las trompetas, me dio las notas que iba a tocar, y cuando llegué a mi casa yo solo la toqué y dejé pasar el tiempo, porque siempre he escrito, pero las dejo y las canto de vez en cuando. Pero en esta alabanza sentí yo presentársela a mi esposa, se la presenté al hermano Sandro, y ha nacido eso en mi corazón ponga que no sean muchas, pastor, tal vez una, dos, no sé cuántas, ¿verdad? Pero ha nacido eso en mi corazón, que la iglesia tenga su propio, aunque sean 5 alabanzas que el Señor nos dé, pero que sean de aliento de vida. Lo sentí en mi corazón, y en este proceso de que estuvimos del coronavirus de cuarentena, Dios también me inspiró con otra canción basada en el Salmos 4.
donde el Salmo 4, en una parte de mi vida, cuando mi hijo me dijeron que iban a ser enfermo, yo pude entender y vivir el Salmo 4, donde le dice: respóndeme, Señor, hoy en mi angustia, porque cuando yo he estado afligido, tú me has hecho ensanchar, tú me has alegrado y tú me has quitado mi aflicción. Y ese día yo, cuando me dijeron que mi hijo estaba enfermo, me llamó usted, mi tío, me dieron palabra de ánimo, y yo me hinqué llorando afuera de una Hondipo a decirle al Señor: respóndeme en mi clamor. Y entendí ahí, inspirado en ese momento de mi vida, inspirado en ese salmo, pude escribir esa otra alabanza, que es una adoración contemporánea. Y lo que le compartí al pastor es que quiero prepararlas bien con el grupo de alabanza y buscar cómo editarlas para compartirlas en las páginas de Aliento de Vida, para que pues den su apoyo. Y es un plan que tenemos con la iglesia, y se lo compartía con el pastor, y espero que la iglesia también apoye esa parte del ministerio. Es uno de los planes que tengo, y esperamos todo salga bien, primeramente Dios. O sea que van a hacer una grabación el grupo. Amén. De Aliento de Vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios es bueno. Yo les pido a ustedes que sigan orando por este varón, por el grupo de Aliento de Vida, para que Dios siga derramando y los siga iluminando, para que vengan más y más cánticos de el grupo inspirado por Dios, para que esto sea de bendición para amén, muchos. O sea que eso es grande en medio de todas las cosas. Mira cómo son las cosas, ¿verdad? Esta pandemia ha traído muchos temores, dificultades a mucha gente, ¿verdad? Nosotros confiamos en Dios, que Dios nos librará, y estamos en medio, como lo dice, de eso, del círculo de protección de parte de Dios. Entonces, y por eso le creemos a Dios, y nuestra confianza seguirá siendo nuestro Dios. Amén. Pero tenías un año para querer mirar qué es lo que podías hacer para con esto, pero con lo de la pandemia, Dios nos lleva a nuestros hogares a tener un encuentro realmente con el Señor, olvidarnos de la vida religiosa que nosotros vivíamos. Ya nos sentíamos en paz, ya nos sentíamos algunas veces circunstancias difíciles, todos mirábamos mal, y dice Dios: bueno, hay necesidad de hacer algo, los voy a mandar a su casa, y ahí van a tener una relación íntima conmigo. Y en ese preciso momento, esperar un año, y en poco tiempo, Dios hace algo glorioso y te inspira para sacar este disco, ¿no? Un nuevo, en el nombre del Señor. Y vamos a esperar estos dos cánticos, porque se necesitan otros 3 cánticos para sacar por lo menos un CD de unos 5 cánticos, pero que son realmente inspirados por Dios. Nosotros no estamos vanagloriando a nadie. Amén. Sino que estamos dando gloria, honra a Dios de lo que Dios ha hecho, de dónde te sacó Dios, de dónde en los momentos más críticos de tu vida, de tu juventud, cuando tú te alejaste de los caminos del Señor y, bueno, hiciste sufrir a tu mamá. Tu mamá clamaba aquí dentro de la iglesia por ti, lloraba, y creo que el amor de madre nunca deja de ser por eso, Ariel. Y yo hablaba con ella, dándole ánimo, y ella, una mujer de fe, porque dice: yo sé que va a volver. Cuando nosotros comenzamos la obra, comenzamos en un lugarcito que nos prestaron, y nosotros decíamos: vamos a buscar a Ariel para que Ariel nos ayude a cantar. Ariel llegó 2 días, pero de ahí nunca más volvió a llegar Ariel, y nosotros buscando a Ariel porque no teníamos músicos. Y era duro porque sin alabanza, sin nada, pero fíjate que yo le oré a Dios desde el comienzo, y yo le decía al Señor, no para vanagloria ni nada: Señor, yo quiero tener un grupo para ti, para adorarte, con trompetas, con saxofón,
y con canciones de júbilo. Y pasaba el tiempo y como que no se miraba nada. Pero dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Amén. Amén. Y yo creo que cuando ya Dios tocó tu corazón, tú volviste a este lugar. Y tengo el privilegio de haberlo casado, mi hermano Ariel. Gloria al nombre del Señor. Aquí lo casamos. Y Dios lo bendijo de una manera tremenda, porque hubo una inspiración en ti que te llevó a servirle al Señor y comenzar desde abajo y a esperar el momento de Dios para ocupar el lugar que hoy ocupas. Amén. Y tu mamá hoy se goza. Sí. Tu abuelita hoy se goza. Amén. La situación de Ariel era que su mamá se vino primero para los Estados Unidos. Él quedó con su abuelita, con su tía Miriam allá en Honduras. Después la mamá lo mandó a traer y era una situación bastante difícil, ¿verdad? En el camino, por todos lados, pero Dios te guardó, te cuidó y te trajo hasta acá. Amén. Pero ahora, Ariel, que vas a emprender con este nuevo cántico allí, ¿cuál será tu próxima visión que tú tienes? ¿Sientes el llamado para pastorear? Siempre he sentido el llamado al ministerio. Siempre mi primer llamado fue con la alabanza. Y siempre antes me negaba. Siempre mi mamá me decía: Ariel, un día vas a ser pastor, un día vas a ser pastor. Y yo, la verdad, yo pues he trabajado en iglesia, he trabajado con usted. Yo veo que la vida del pastor es difícil, maestro. No es que sea muy envidiable, pero ante todo el gozo y la paz que el Señor pone en ustedes también es algo hermoso. El poder ustedes tener ese corazón de siempre ayudarnos, de siempre estar atentos a una llamada cuando hay necesidad. Y es hermoso que alguien que se siente solo pueda contar con usted, en llamarlo en cualquier cuestión. Lo he visto y me ha sido de un ejemplo a mi vida. Y cuando llegué a esta iglesia, mi tío Luis me preguntó: Ariel, ¿y no deseas predicar un día? Y yo le dije sí me gustaría, porque algo pasó cuando llegué a esta iglesia que se inspiró eso en mí. Como que siempre cuento eso porque vivíamos en un apartamento antes con mi esposa, y el lugar, mi aposento santo era el bañito, porque era el lugar más privado en todo el apartamento porque era muy pequeño. Y ahí el Señor me llamaba, me ponía en mi corazón y ponía aquel peso de yo poder predicar la palabra del Señor. Y empezaba con testimonios de mi vida cuando el Señor me sanó de hipotiroidismo. Y miraba yo que podía hacerlo. Y porque hay mucha gente que no sabe esto de mí, pero yo soy bien tímido. Yo soy tímido, soy penoso. Pero el Señor hace algo en mí cuando yo agarro ese micrófono, cuando predico. Pastor, hay algo que yo nunca le he dicho cuando usted siempre me da la oportunidad de predicar. Yo hay días que yo quiero llamarle que no voy a llegar. No voy a llegar, y me quiero inventar cualquier excusa, pero siempre he llegado. Y lo que me he dado cuenta es que ese nervio nunca se me quita, pero cuando yo estoy ya predicando, después de 30 segundos siento una paz del Señor sobre mi vida. Y entonces yo digo, será el llamado del Señor, no será el llamado del Señor, pero de que sí me apasiona y sí siento ese llamado del Señor, sí lo siento. Y esperamos en el Señor que se cumpla en su debido tiempo. Y muchos hermanos me han hablado y me han dicho que ven ese llamado sobre mi vida. Y pues esperando en el Señor, pastor. Mi corazón siempre le he dicho al Señor, mi corazón siempre ha estado para servir y no para ser yo visto, sino que la palabra del Señor sea vista. Y si somos útiles en algo, porque dice la palabra que aunque hagamos mucho, inútiles somos, pero si en algo le he dicho yo al Señor, te soy útil, ponme a hacerlo. Algo que siempre le he dicho en la oración, y es un compromiso que usted me ha dicho, Ariel, cuando uno se compromete con el Señor, tiene que tener cuidado, pero yo se lo he dicho al Señor: Señor, lo que tú me pongas a hacer, que nadie quiera hacer,
yo lo haré y espero en el Señor poder siempre cumplirlo, ¿verdad? Amén. Él es quien conoce los corazones. Bueno, hemos hablado sobre el ministerio, sobre la música, pero Ariel, tú acabas de decir que en medio de todas las cosas, de los errores que uno comete como joven, ¿ya?, de apartarse algunas veces de los caminos del Señor, pero Dios ha hecho milagros en tu vida y en la vida de tus hijos. Amén. Cuenta lo que es el respaldo de Dios, mi querido hermano, lo que es cuando nuestra confianza está en Dios, Dios te respalda. Dios llamó a David y en el llamado que hace Dios a David, David sabía que Dios lo respaldaría hasta el último día que tuviera en esta tierra. Y eso es glorioso. Amén. Pero necesita una fidelidad a Dios, honrar el nombre de Dios para que las promesas de Dios se puedan cumplir en nuestras vidas. Ahora, no es todo lo que nosotros deseamos, sino lo que está conforme al corazón de nuestro Dios. Esto es lo que necesita Ariel, esto se lo voy a dar. No es lo que Ariel quiere, desea, sino lo que Dios va a ver que sea para beneficio para ti y para tu familia. Amén. Y Dios te ha honrado en esa parte también. Sí, más que nosotros serle fiel a Dios es la fidelidad de Dios sobre nuestra vida. Amén. Que aún muchas veces nosotros, porque perfecto, ¿quién es? Nadie. Pero eso que habla a la edad de creo 18 años, a mí me diagnosticaron con hipotiroidismo, donde yo entré a tener un medicamento. Si yo no tomaba este medicamento día con día, pues yo me sentía demasiado débil. A veces iba manejando y me tenía que parquear porque era demasiado el sueño que me daba, demasiada debilidad. O ciertos alimentos, había verduras que yo no podía comer, como el brócoli me bajaba toda mi energía. Si yo no tomaba el medicamento, arriesgaba que mis órganos se secaran y yo pudiera morirme de cualquier otra forma. Entonces yo me sentía hasta cierto punto esclavizado a esta enfermedad a muy temprana edad. En ese tiempo yo todavía andaba medio rebelde y recuerdo muy bien el día que el Señor pues hizo el milagro sobre mi vida, y lo digo con una convicción porque fue algo hasta sobrenatural que yo vi, que nunca pensé haber visto. Y por eso cuando yo hablo de algo, de que el Señor puede hacer algo en tu vida, tengo esa fe y esa certeza porque Él lo ha hecho en mi vida. Entonces, pero como dice, la voluntad del Señor conforme a su voluntad en el corazón de Dios. Y recuerdo esa noche que fui a una noche, decían que iba a ser una noche de milagros, de sanidad. Unos hermanos de Colombia vinieron a la iglesia Buenas Nuevas. Y amén, gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano. Estamos aquí con nuestro hermano Ariel. Amén, amén. Hermano Ariel. Amén, amén. Yo llamo sobre todo para decirle a mi hermano que aleluya. Como que se cortó la llamada, ¿verdad? Pero yo aquí estoy, hermano, solamente para decirte que no te desanimes nunca. Dios lo usa grandemente. Mi esposa y yo hablamos siempre. Es un gran predicador, un gran ministro de la alabanza. Ministras excelente, hermano. Sabemos que la gloria es para Dios, y si Dios te dio ese don, no puedes soltarlo. El compromiso que tienes es grande porque ministras a mucha gente en el mundo. Ya no solo los hermanos de Aliento de Vida, sino también a los que nos escuchan y nos ven a través de las redes. Yo nomás quiero decir que me siento contento, bendecido, que estamos todos juntos y que ni la pandemia nos separó porque estamos juntos todos acá. Y que hoy, domingo, que recibimos a los hermanos por primera vez, una gran bendición de Dios que entró a través de tu boca y salió para nosotros. Hermano, yo nomás quiero decir que
no hay ningún problema ni nada. Yo creo que nadie mejor que tú sabes de la fidelidad. No hay que apartar de la fidelidad del Señor. Es grande, Dios te usa, y yo me siento muy contento conocerte, muy contento de ser parte de esta iglesia, porque lo que tú haces, dice que Dios nos dio a cada quien un talento, un ministerio, y Dios nos ha dado grande, y ese es el tuyo, y es grande lo que haces, es grande. Y ahora nos dice una noticia, el pastor, y a mí del proyecto que quiere, yo creo que Dios ha puesto eso en la mente, entre ti y tu esposa. Yo creo que hay que llevarlo a cabo, siempre con la dirección de Dios, hay que llevarlo a cabo para que esto sea grande. Para mí ayudarles en el servicio es un honor, no es una molestia, es un honor, porque sé que le sirvo a mi Dios y a la misma vez le sirvo a ustedes. Amén. Amén, Gloria a Dios. hermano. Aquí en Miami me encanta, porque sé que puedo hacer el trabajo bien. La idea siempre es hacerlo bien para el Señor. He aprendido mucho de las prédicas, mucho, pero mucho. Y una de las cosas que nunca se me olvida de quien yo aprendí cuando uno hace algo sin esperar, no hay que esperar un agradecimiento a cambio ni que le den una palmadita, porque cuando le dicen gracias y hiciste buen trabajo, la honra y la gloria es para Dios, y esas palabras las aprendí de Ariel y yo. Amén. Era un hombre grande, no te desmayas nunca, porque a muchos de nosotros salimos bendecidos, salimos también beneficiados de eso que tú haces. Es que Amén. oyendo este testimonio me llena de mucha alegría, sin saber que Dios te trajo de abajo para llevarte arriba. Y esa Amén, gloria a fidelidad Dios. que tienes la voy a ver arriba. Amén, hermano. El pastor nos ha enseñado a ser fiel a nuestro Dios, pase lo que pase, y lo hemos aprendido bien. Yo también ahí voy, con mi lucha, ahí voy también luchando, pero no puedo desmayar. Y me gusta de que siempre siga adelante, así que gracias. Te doy oportunidad a otras personas que quieran llamar para decirte, pero quiero decirte públicamente que me siento contento. Para mí es una bendición tener a alguien en nuestra iglesia a través de la cual puedo aprender. Yo sé que Dios te usa, y por tanto, si Dios te usa, no te puedes apartar por nada del mundo. Gloria a Porque Dios. tú tienes a nadie. Amén. Todos, el cuerpo de Cristo, y tú eres parte del cuerpo grande de Cristo, porque tienes un montón de jóvenes que te siguen, que son leales. Entonces eso es muy importante. Amén, gloria a Dios. Hermano, disculpen que haya interrumpido, pero es que no podía quedarme sin decirle realmente de que es una gran bendición que siga adelante. Amén. Amén, Gracias, amén. hermano. Y a tu familia, porque todos sirven ahí. Amén. Bendiciones. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria Dios a es bueno, hermano. Ah, Amén, amén. yo creo que Dios hace grandes cosas en medio de la vida. Es difícil decirle a una persona no caigas, ¿verdad? Ni te apartes del Señor, pero se necesita fuerza de Dios, valentía de Dios y obediencia de Dios. Amén. Es lo que le dice Dios a Josué: sé valiente. Los hombres naturalmente somos valientes, nos agarramos con quien nosotros querramos, pero ser valiente en Dios no depende de nosotros, sino de nuestra relación que tengamos con Dios para recibir la fortaleza de Él y aguantar los embates del enemigo que vengan contra nosotros. Porque nuestras luchas no son carnales, sino contra huestes, potestades de las tinieblas que luchan queriendo apagar ese fuego que Dios ha puesto en nosotros. Es bastante difícil venir y decir, oh, Ariel, no caigas, que no, pero está en uno, en el servicio, en la vocación que Dios te ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros a la vocación, al llamado de Dios que Dios nos ha puesto? ¿Con responsabilidad o con irresponsabilidad? Eso es bastante serio, el servir a Dios, el llamado que Dios te hace, y que tú tengas ese llamado como algo que no vale la pena. Eso es triste, porque sabes que el llamado de Dios es irrevocable. Amén.
Dios te ha escogido y deberás de darle gracias a Dios, porque Dios te ha escogido para servirle, aunque sea limpiando la iglesia o haciendo cualquier cosa, pero Dios te ha llamado para Él. Amén, amén. Y eso debemos de honrar. Debemos de darle gloria a Dios por la fidelidad de lo que tú hablabas. Hay una fidelidad que debo de tener yo con Él para que Él cumpla su fidelidad para con nosotros también. Y en medio de todo, dice el Señor, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros te hemos llamado no para que engrandecerte, no para buscar vanagloria contigo, ni nada de eso. Si no te hemos llamado por tu sencillez que tú tienes al llamado de Dios, la responsabilidad con que has tomado tú este cargo dentro de la obra del Señor, y con la fidelidad con tu esposa, con tus hijos, y en medio de todas estas cosas. Quizás en otro tiempo seguiremos con el testimonio que tú tienes de lo que hizo Dios con tu hijo, con los dos hijos, con el pequeño, de la grandeza que hizo Dios en la vida de él, cómo te respondió Dios en medio de las circunstancias más difíciles que pasaste. Pero ahora, para concluir en esta entrevista, Ariel, ¿qué consejo le puedes dar tú a la juventud en el tiempo de hoy? Tienes 6 minutos para dirigirte a la juventud. Consejo a la juventud, pues es el consejo que siempre... ¿O qué le puedes decir a ellos? ¿Cómo lo puedes inspirar? El que está débil, el que se quiere apartar de los caminos del Señor, el que ya no quiere caminar, ¿qué dirías? Porque el tiempo ha pasado tan rápido, Ariel, que ya llevamos casi 1 hora y nos quedan solamente 6 minutos. En estos 6 minutos yo quiero que tú puedas expresarle algo a la juventud. La juventud en el tiempo de hoy está bastante serio. Amén. Amén. Por ahí pasamos todo. Nosotros entramos en una etapa de una rebeldía en la juventud, que nosotros queremos conocer lo que no debiéramos de conocer algunas veces, pero queremos experimentar para ver qué es cierto, y cuando nos damos cuenta de que aquello solo nos lleva al fracaso, a la tristeza, al dolor, algunas veces lo lleva a la cárcel, otras veces lo lleva al hospital y otras veces lo lleva al cementerio. Amén. Y es un sufrimiento por el cual pasan los padres en este tiempo. Amén. ¿Qué podrías tú aconsejar? O sea, hay tantos detalles sobre la vida de los jóvenes hoy en día, tantas diferentes experiencias de las que los jóvenes han enfrentado en sus vidas, ya conforme sean muchos jóvenes que vienen de padres divorciados, muchos jóvenes que han tenido aún sus padres y aún de igual manera son tentados de la misma manera. Y creo que el consejo más sabio para la juventud es lo que Proverbios habla de buscar primeramente yo ser temeroso a Dios para yo poder tener sabiduría sobre mi vida, porque de ahí ustedes podrán emprender cualquier decisión sobre su vida. Siempre tiene que ser aligada con el pensamiento y la voluntad de Dios. Van a haber propuestas en sus vidas como jóvenes que se les van a presentar, y si ustedes no tienen esa sabiduría de la palabra para poder tomar una decisión, van a tomar una decisión que no es basada en la palabra de Dios, la cual puede llevarlos a un fracaso a sus vidas. Entonces yo creo que están ustedes a tiempo de servirle a Dios desde muy temprana edad, para apasionarse con el Señor y no servirle en vano, sino que servirle todas sus vidas. Porque ahorita la juventud es el tiempo donde muchos le abren puertas al enemigo, de las cuales no se dan cuenta
que después es la lucha que tienen toda su vida. Y sirven al Señor teniendo una lucha personal ellos, la cual les cuesta. Entonces pienso yo que ahorita en la juventud que ustedes tienen es donde ustedes tienen más bien que cerrar las puertas al enemigo y abrirle las puertas al Espíritu Santo, que Él sea su guía sobre ustedes y sobre cualquier desánimo que ustedes tengan como jóvenes. Siempre ustedes pueden llamarme a mí, llamar al pastor. Si alguna tentación tienen, tengan la confianza de hablar con su líder espiritual, si alguien más nos escucha, de buscar a su líder espiritual y conversar con él. Creo que es una de las cosas que falta mucho dentro de las iglesias, que los jóvenes tengan esa confianza para con sus líderes, porque a veces se guardan propias tentaciones o propios pensamientos que tienen y no buscan esa ayuda para ellos poder salir de esa situación, sino que lo que hacen es hundirse y hundirse y hundirse más. Y es lo que yo les puedo aconsejar: buscar más del Señor, buscar la oración y no apartarse de Él. Un consejo a los jóvenes que sirven: no sirvan al Señor en su juventud solo porque sus padres se lo dijeron o se lo inspiraron en ustedes, sino que sírvanle al Señor con gratitud en su corazón, porque cuando tú sirves con gratitud va a ser para toda la vida, no va a ser temporalmente. Entonces no sirvas al Señor solo en tu juventud, sino sírvele al Señor con todo tu corazón todos los días de tu vida. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga en esta preciosa tarde que hemos estado aquí con nuestro hermano Ariel. Yo quiero que nos despidamos en oración en esta hora, hermano Ariel, una oración en la cual nosotros podamos darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en tu vida, y lo que vendrá para seguir haciendo cada día. Así es que vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a nuestro hermano Rafael que nos ponga una música de fondo en el nombre del Señor, para que nosotros oremos, darle gracias a Dios por lo bueno que Dios hace en nuestras vidas. Amén, aleluya. Vamos a decirle gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Padre, y lo que seguirás haciendo. Y yo quiero que pongamos, siempre me ha impactado mucho: lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Creo que la llenura es lo que nosotros necesitamos en el tiempo de hoy, Ariel. Y te pido para que sea Dios glorificando su nombre. A cada joven que nos ha visto en esta tarde, solo recuerda lo bueno que es Dios y lo que seguirá haciendo Dios en nosotros. Vamos a orar, Ariel. Comienza y oremos. Gracias, en el nombre del Señor Padre Celestial, Jesús. Señor, por este momento, Padre amado, que hemos podido, Padre Santo, recordar, Padre Santo, momentos de mi vida, Padre amado. En lo personal te agradezco, Sí, Señor, por mi vida, Padre amado, porque gracias te me has damos, mantenido, oh Dios. Padre Santo, en tus caminos, me has mantenido, Sí. Padre Santo, protegido. Gracias, Padre Santo, por lo que has hecho, Padre Santo, en el ministerio de alabanza aquí en la iglesia, Padre amado. Gracias por usarnos a cada uno de nosotros, Señor, como siervos tuyos, Padre amado. Hay un sumo agradecimiento en mi corazón para contigo. Y sigue, Padre Santo, respaldando, Padre amado, cada una, Padre Santo, de las cosas que nace de nuestro corazón, Señor. Que sea bajo tu voluntad, Padre Santo, Sí, con tu Señor, presencia en el nombre siempre de Jesús. acompañándonos. Padre amado, aquí presente de igual manera, yo te doy gracias, Señor, también por la vida de nuestro pastor, Señor. Yo te pido que lo bendiga grandemente, Señor, que lo siga fortaleciendo, que lo sigas guiando, que lo siga llenando con tu presencia, Señor, y que él siga predicando esa palabra, Padre Santo. Padre Santo, sana, Padre Santo, y poderosa para nuestras vidas. Padre amado, de igual manera te pido para cada uno de aquellos que nos escuchan, Señor, que Padre Santo conteste las peticiones de su vida, Padre Santo. Padre Santo, que les llene su Sí, corazón, Señor, Padre en el amado, que nombre llene de sus Jesús. casas, Padre amado, para todos Gracias. nuestros hermanos que tienen hijos, que Gracias, tienen jóvenes, Señor. Padre Santo. Yo te Gracias, pido oh Dios. una protección sobre la vida de la juventud, Padre Santo, en Gracias. este tiempo, Padre amado, que estamos viviendo, Señor, que ellos puedan
apartarse de toda tentación, que ellos puedan, Padre Santo, saber que lo que les ofrecen muchas veces no es debido, Padre Santo, en el nombre ni es de correcto, Jesús. Padre amado. Derrama bendición sobre la juventud, Señor. Padre amado, y preséntales, Gracias, Padre Santo, Espíritu tu palabra, Santo. Padre Santo, que ellos puedan guardar Gracias, esa palabra Rey de gloria. en sus corazones, y que ellos puedan Gracias, tomar decisiones, Señor, basados, por Padre todo lo amado, bueno que tú en tu haces. santa y bendita palabra, Señor. Te damos Sí, Señor. gloria y alabanza, Señor. Gracias por esta hermosa tarde, gracias por el día que nos has dado hoy, Padre amado, donde te hemos podido sí, exaltar Señor. y glorificar, Padre amado. Glorificado sea siempre tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios me lo bendiga. Y estaremos con otros hermanos trayendo su testimonio también. Precioso Jesús.